abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Jeremías. Let's open our Bibles this morning to the book of Jeremiah. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremiah 6, verse 16. Yo sé que algunos pudieron leerlo esta mañana cuando despertaron. This will be our primary verse this morning. Dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo 6, versículo 16. This is what Jeremías. Jeremiah 6:16 says. Please stand for the reading of God's word. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Jeremiah 6:16. Thus says Yahweh, stand by the ways and see, and ask for the ancient paths, where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su misericordia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por exponernos a un texto como este. Le pedimos, Señor, de que sea usted con nosotros en esta mañana, abriendo nuestras mentes, Señor, abriendo nuestros corazones, Señor, para que su palabra, Señor, caiga en buena tierra. Pedimos, Señor, palabras de vida, Señor, para su iglesia. Que sea usted, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, lo que usted quiere traer a su pueblo. Gracias le damos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Please take a seat. Antes de comenzar el texto que vamos a exponer el día de hoy, Before beginning this text that we were looking at this morning, yo quiero hacer una pequeña advertencia. I want to give a small warning. Cuando nos encontramos con un texto como este, When we look at a text like this, tenemos un problema grande como cristianos conocedores de las Escrituras. we have a large problem that can be presented. Como es un texto tan conocido, How is a text so well known? lo primero que hacemos es apagar nuestras mentes y decir, nosotros ya sabemos lo que el texto quiere decir. First thing we do is think we understand the text well and don't think about it enough. Así que yo quiero que se mantengan receptivos en esta mañana I want us to keep several ideas in our minds this morning, y podamos caminar en este texto mediante lo vamos estudiando. and walk through this text that we are studying. A diferencia, es difícil entrar a un texto como el que leímos en esta mañana It's difficult to look at a text like this sin leer el contexto de lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. without knowing the context of what's going on with the people of Israel at the time. Como muchos sabemos, el libro de Jeremías son correlativos con el libro de Ezequiel y de Daniel. As many know, the book of Jeremiah is contemporary of the book of Ezekiel and Daniel as well. Así que cuando nosotros miramos la profecía de Jeremías, When we look at the prophecies of Jeremiah, nosotros lo podemos secundar con lo que está pasando en el libro de Ezequiel o en el libro de Daniel. we can also see what's happening in the book of Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. Son correlativos en los años que se van predicando. They are similar in the years of their events. El mensaje de los profetas ha sido el mismo, continuo durante muchos años. The message of the prophet had been the same throughout many years. Dios hablando al pueblo al arrepentimiento. God speaking to his people about repentance, Un pueblo que se había descarriado del camino del Señor. to people that had rejected the truth of the Lord. Habían dado la espalda a Dios. They turned their back to God. Y Dios levanta a Jeremías en medio de estas ruinas espirituales que vivía el pueblo, God raises up Jeremiah in the midst of this people to bring this message, para que traiga palabras de condenación al pueblo de Israel. to bring words of condemnation to this people of Israel. Y muchos en la historia llaman a Jeremías como el profeta llorón. Many people throughout history call Jeremiah the weeping prophet. Otros le llaman el profeta apocalíptico Also the apocalyptic prophet, por la forma como él predica la palabra de Dios.
because of the way he preached the word of God. Un pueblo que había sido escogido para vivir bajo las alas de Dios, Men who had been chosen to live under the eye of God, ahora habían decidido tomar sus propios caminos. to a man that would walk in the way of the Lord. Y aquí está Jeremías día tras día predicando el Evangelio. Here we have Jeremiah day after day preaching the gospel. Y cuando tú vas a Jeremías 2:13, When we look at Jeremiah 2, verse 13, tú puedes ver a Jeremías hablando la palabra de Dios a través de su boca. we can see Jeremiah preaching the word of God. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Jeremiah 2:13, for my people have done two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, to hew for themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. Yo quiero que te imagines por un momento a Jeremías predicando en medio del pueblo. I want you to imagine for a moment Jeremiah preaching to the people. Él se paraba en medio del pueblo y empezaba a predicar al pueblo y a llamar al pueblo al arrepentimiento. He stood up in the midst of the people and began to call them to repent. Pero cuando tú lees el libro de Jeremías, tú mirabas a un pueblo que no le importaba lo que él predicara. But when we look at the book of Jeremiah, we see people that didn't care what the word of God was. Jeremías 3:14. Jeremiah 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Jeremiah 3:14. Return, O faithless sons, declares Yahweh, for I am a master to you, and I will take you one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion. Jeremías 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestra rebelión. Jeremiah 3:22. Return, O faithless sons, I will heal your faithlessness. Behold, we come to you, for you are Yahweh our God. Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones. Jeremiah 4, verse 1. If you will return, O Israel, declares Yahweh, then you should return to me, if you will put away your detested things from my presence. Jeremías 4:8. Por esto, vestidos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. For this I gird myself with sackcloth, lament and wail, for the burning anger of Yahweh has not turned back from us. Jeremías 4:18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Jeremiah 4:18. Your ways and your deeds have done these things to you. This is your evil. How bitter, how it has touched your heart. Ahora, yo quiero que ustedes miren por qué el pueblo de Israel no hacía caso a la palabra de Jeremías. I want you to think about why the people of God have not submitted to the word preached from Jeremiah. Dios hablando a través del profeta palabra de instrucción a Israel. God speaking through Jeremiah words of instruction to the people. Y cada vez que Jeremías se paraba en medio de la ciudad, And every time Jeremiah stood up in the midst of the city, él predicaba palabras como esta. what? Él predicaba palabras como esta. He preached words such as these. Él predicaba día tras día lo mismo. He preached day after day the same way. Arrepiéntanse y vuélvanse a Jehová. Repent and turn to the Lord. Dios está hablando por medio de su profeta. God is speaking through this prophet. Pero el pueblo no puso atención al llamado de Dios. But the people did not pay attention to this prophet. Ellos decidieron seguir a los falsos profetas. They decided to follow false gods. Porque los falsos profetas les decían lo que ellos querían oír. They followed false prophets who told them what they wanted to hear. Jeremías hablaba en contra del pecado que había en el pueblo. Jeremiah preached against sin in the midst of the people. Pero el falso profeta venía y le decía, todo está bien. But the false prophets would come and say, everything's fine. No es tan mal como Jeremías lo dice. It's not as bad as Jeremiah is saying. Y luego miramos la palabra de Dios en Jeremías 5:30.
Now we look at Jeremiah 5, verse 30. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y el pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremiah 5:30 and 31. A horrible and appalling thing has happened in the land. The prophets prophesy with lying, and the priests have dominion by their own hand. And my people love it so. But what will you do at the end of it? Había una gran confianza del pueblo de Israel. The people of Israel had a great trust. Y no una confianza en Dios, sino una confianza en lo que ellos tenían como pueblo. That trust was not in God, but in other false prophets. Y uno de los grandes problemas que había en medio del pueblo One of the greatest problems in the midst of the people es que ellos depositaban toda la confianza en aquel templo que estaba en medio de la ciudad. is that they put all their trust in the temple that was in the midst of the city. A ellos les parecía que eran inmunes porque el templo de Jehová estaba en medio de ellos. The people felt immune from any disaster because the temple was there. Y nosotros sabemos, el templo significaba la gloria de Dios en medio del pueblo. And we know the temple symbolizes the glory of God in the midst of the people. Pero el problema estaba en esto. But the problem was this. Ellos habían puesto su confianza en las piedras que estaban edificando aquel templo y no en Dios. The people had put their trust in the stones of the temple and not in God. El pueblo había profanado el templo de Dios, The people had profaned the temple of God, a tal forma que rendían culto a los ídolos paganos en aquel templo. in such a way that they would render worship to false gods and idols in the temple. Y ellos seguían pensando, todo está bien. And they would continue saying everything is fine. A ellos les parecía de que nada podía suceder. They thought nothing bad could happen. Y Dios manda a Jeremías a predicar enfrente del templo. And God called Jeremiah to preach in front of the temple. A veces a nosotros nos parece de que las cosas están pasando y Dios no se da cuenta. They would think that because everything's fine so far, God won't bring any disaster upon us. Y cuando tú vas a Jeremías capítulo 7 versículo 4, But when we look at Jeremiah 7, verse 4, tú puedes oír una vez más al profeta hablando palabra de Dios. we can see the prophet once again preaching the word of God. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciere justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni a este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduvieses en pos de dioses ajenos para el mal vuestro, os haré morar en ese lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Jeremiah 7, verse 4 through 11. Do not trust in lying words, saying, this is the temple of Yahweh, the temple of Yahweh, the temple of Yahweh. For if you truly make your ways and your deeds good, if you truly do justice between a man and his neighbor, if you do not press in the sojourner, the orphan, or the widow, and do not shed innocent blood in this place, nor walk after other gods to your own evil demise, then I will let you dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Behold, you are trusting in lying words to no avail. Podemos ver acá lo que estaba sucediendo en el templo del Señor. We can see these things that were happening in the temple of God. Estos hombres habían metido a Baal adentro del templo de Dios They were offering sacrifices to Baal day after day. y estaban ofreciendo sacrificios adentro del templo. They're giving these sacrifices in the temple of God. Sacrificios que Dios no había pedido al pueblo. Sacrifices that God did not command for the people to give. Así de mal estaba el pueblo de Dios. See how bad the condition of these people were? Estaban sacrificando niños adentro del templo. They were sacrificing children in the midst of the temple. Y ellos seguían diciendo en su corazón, todo está bien. And thought in their hearts, everything is fine. Ahora mire lo que sigue diciendo el versículo 8. Look at the next verse. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os
pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Jeremiah 7, verse 8. Behold, you are trusting in lying words to no avail. Will you steal, murder, and commit adultery, and swear while lying, and burn incense to Baal, and walk after other gods that you have not known? Then come and stand before me in this house, which is called by my name, and say, we are delivered, that you may do all these abominations? Has this house, which is called by my name, become a robber's den in your sight? Behold, I, even I, have seen it, declares Yahweh. Yo quiero que mires la situación que está viviendo el pueblo. I want you to see the situation of this people. Hay un sentido de confianza porque a ellos les parece que la gloria de Dios todavía habita en medio de ellos. They had a sense of confidence in their well-being because the glory of God dwelt in the temple. A ellos no solamente les da confianza saber de que Dios está en medio de ellos, They felt no harm coming because of God's presence dwelling among them. sino las alianzas que ellos tenían con el pueblo egipcio. That he would not leave them as he did before. Así que ellos decían en sus corazones, a nosotros nada nos va a pasar. They thought in their hearts, nothing bad is going to happen to us. Dios habita en medio de nosotros. God dwells in the midst of us. La gloria de Dios habita en el templo de Dios. The presence of God dwells in the temple. Pero el problema que el pueblo de Israel no sabía But the problem that the people of Israel didn't know, es que la gloria de Dios ya había abandonado el templo. that the glory of God had already left the temple. Y el pueblo había quedado a expensa de los asirios. And the people were offering in vain to God. Ellos habían quedado a expensa de lo que los babilónicos hicieran con ellos. They'd be given into the hands of the Babylons. Como dice Ezequiel 10, la gloria de Dios había abandonado el templo. As it says in Ezekiel 10, the glory of God had departed from the temple. El pueblo había quedado solo. The people had been abandoned. Ahora, yo no quiero seguir y entrar en nuestro texto sin antes decir algo. I don't want to continue further before saying this. Yo quiero que tú pienses por un momento I want you to think for a moment. en la situación que está viviendo el pueblo de Israel. In the situation the people of Israel were living in, Un pueblo que fue escogido por Dios para vivir según los preceptos de Dios. people that have been called by God to live separate from the world, Un pueblo que tenía que vivir según las ordenanzas de Dios. people called to live according to the ordinances of God, Un pueblo que tenía que caminar de esta forma, people called to walk after God's ways, siendo ejemplo ante las naciones, to be an example to all the nations, siendo el umbral para las demás naciones. to be a light to the nations. Ahora dice Dios a través del profeta, Now God says this through the prophet. ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. You've converted my house into a den of robbers. Yo quiero que por un momento tú pienses, I want you to think about this for a moment. ¿acaso esto no te recuerda a algo en el Nuevo Testamento? Does this not remind us of something in the New Testament? Cuando Jesucristo entra al templo y dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. When Jesus Christ enters the temple and say, have you converted my Father's house into a den of robbers? Ahora yo quiero que tú vengas más cerca del tiempo en el que estamos viviendo. I want you to draw near to think about this temple and the time they were living in. Y tú por un momento asimiles lo que está pasando en la iglesia moderna. To think about the similarities between that time and the church, the modern church today. Lo que está sucediendo en cada una de las iglesias que tú miras día a día. What is happening in God's house day after day. Personas que están asistiendo a una iglesia o a un templo los fines de semana, People that are coming and serving in the church weekend after weekend, pero durante la semana viven vidas paganas. but during the week they live as pagans. Eso era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Israel. This was what was happening in this time in Israel. Es lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Cristo. That was the same events happening as well in the time of Christ, Y es lo mismo que está sucediendo el día de hoy. and the same thing today. La gente ha puesto su confianza en el lugar donde ellos asisten. The people have put their trust in the place where they were worshiping.
A ellos les parece que todo está bien. They thought that everything was just fine. Han levantado grandes imperios y los han hecho andar en medio de las ciudades modernas. They saw the beautiful temple and they felt secure. Y ellos piensan en sus corazones, todo está bien. They thought in their hearts, everything is just fine. Pero cuando tú miras lo que ellos hacen adentro de sus iglesias, But when you look at what's happening today in the church, tú puedes recordar lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías. we can remember about what was happening in the temple during Jeremiah's time. Las iglesias se han corrompido ahora en día. People had corrupted their worship at that time. Les enseñan a sus feligreses en creer en las personas y no creer en el Dios que escribió su palabra. They're teaching people to worship false gods instead of the true God. Miremos cómo Dios reacciona a esta clase de vida en Jeremías 11. Let's look at Jeremiah 8. Jeremías 11, versículo 1 en adelante. Jeremiah 11, verse 1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo, oíd la palabra de este pacto y hablad a todos los varones de Judá y a todos los moradores de Jerusalén y les dirás, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedece las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mi palabra conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén a Jehová. Jeremiah 11, 1 through 5. The word which came to Jeremiah from Yahweh, saying, hear the words of this covenant, and you shall speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, and say to them, thus says Yahweh, the God of Israel, cursed is the man who does not hear the words of this covenant, which I commanded your fathers in the day that I brought them out of the land of Egypt, from the iron furnace, saying, listen to my voice, and do according to all which I command you. So you shall be my people, and I will be your God, in order to establish the oath which I swore to your fathers, to give them a land flowing with milk and honey, as it is this day. Then I answered and said, Amen, O Yahweh. Yo quiero que tú mires esto. I want you to see something. Durante muchos años Dios había traído palabras al pueblo de Israel, Throughout many years, God tried to bring his word to the people, hablando tras profeta, speaking through prophet after prophet, llamando al pueblo al arrepentimiento. calling the people to repent, Dejen los caminos que han tomado y vuélvanse a mí. to forsake your old ways and follow me. Esto que pasa es porque ustedes han decidido tomar sus propios caminos. This has to happen by forsaking your own ways and following my law. Ustedes están confiando en sus propias obras. You're trusting in your own works. Ustedes se les ha olvidado la palabra que yo he dado para que ustedes vivan. You've forgotten the word that I gave you so that you would live by it. Pero aquel pueblo duro de cerviz, como dice la palabra de Dios, The people harden their heart, as the word of God says, decidieron vivir de su propia forma, deciding to live by their own ways, pensando de que ellos podían hacer lo que querían con el templo de Dios. believing that they would do whatever they wanted to do in God's temple. Ahora yo quiero que hagamos una pregunta a esta altura del mensaje. I want to make one question during this message. ¿Ustedes creen que es necesario adorar a Dios como Él nos los pide en las Escrituras? Do you think that it is possible to worship God in a way that He has not commanded us to? ¿O tenemos que adorar a Dios como a nosotros mejor nos parece? Or can we worship God how we think best to? Nosotros miramos lo que está pasando en el pueblo de Israel. We can see what was happening in this time in Israel. Ellos decidieron tomar su propio camino. They decided to follow after their own ways. Ahora Dios está maldiciendo al pueblo por el pecado que hay entre ellos. Now God was cursing the people because of the sin in them. Cuando tú lees los primeros 5 libros de la ley, When you read the first 5 books of the law, tú puedes ver a Dios siendo exhaustivo en la forma como tú tienes que vivir o como el pueblo tenía que vivir.
We see God commanding the people in the way that they should live. Ahora miramos las iglesias de ahora en día, Now let's look at the church today, teniendo paganismo en medio de las iglesias. having paganism in the midst of the church. Ellos hacen fiestas como que si fuera un club nocturno. Having parties like pagans do. Y día a día están trayendo a sus iglesias cosas que motiven a la gente a venir. And always bringing in ways that will motivate more people just to come in the door. Pero la palabra solo nos ha dado un camino como nosotros tenemos que vivir. But the scriptures have given us a door that we must walk through. Y es aquí donde nosotros entramos en nuestro texto. And it's here that we come to in our text. Y lo primero que nuestro texto nos llama a hacer es a pararnos. The first thing our text today calls us to do is to stop, Paraos en los caminos y mirad, dice la palabra. to stand and look at the ancient ways. Este es un llamado que nosotros debemos de poner atención. This is a calling that we must pay close attention to. Nosotros por un momento debemos de parar en la forma como estamos viviendo nuestra vida cristiana. We must stand up and analyze the way of life that we are living in today's age. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el día a día de nuestra vida? What we are doing day after day in our lives. Y Dios les dice, dejen de hacer todo lo que están haciendo. God says, stop everything you're doing. Párense por un momento y miren, pongan atención en lo que hace. Stop for a moment and pay attention to what I am telling you. En los países de nosotros, cuando todavía existía el tren, One more time. en los países de nosotros cuando existía el tren, In other countries, when Christians come in, en los países de nosotros cuando existía el tren, había un anuncio que decía así, when there's announcements like this, decía, pare, oiga y mire. they say, stand, look, and see, Era como una advertencia. as a warning. Es como que Dios está diciendo a través de este texto, dejen de hacer todo lo que ustedes están haciendo y pónganse de pie. That's what God is saying here. Stop what you're doing, stand and look, and quit your previous ways. Mírense por un momento lo que están haciendo como iglesia. Look for one moment what God is doing in the church. Es hermoso entre medio de este texto que Dios te llame a detenerte. It's beautiful that God has given us this text this morning in the midst of what's going on. Y más en un mundo como el que estamos viviendo ahora en día, In a world that is going so fast day after day, donde los días pasan más rápido que la luz del sol. where the days pass quicker than the sun. De repente tú empiezas como lunes y ya miras que es sábado. And you think it's Monday and it's already Saturday. Y luego mañana es el día del Señor, tengo que ir a la iglesia. Oh, now tomorrow's Sunday, I have to go to church. Y el Señor dice, deténganse por un momento. God says, stop for a moment. Miren, ¿acaso me están dando verdadera atención como su Dios? Look at what I'm telling you and pay attention. Están siendo verdaderos cristianos, no importa lo que pase. But true Christians don't care about what's going on ¿Han dejado todo por seguirme a mí? because they have left everything and followed Jesus. ¿Soy acaso la prioridad en sus vidas? Maybe I'm the number one in their life. Lo que está haciendo Jeremías, o más bien dicho, lo que está haciendo Dios a través de Jeremías en este texto, So God was saying through Jeremiah was saying, or God was saying through Jeremiah in this es text, examínense por un momento lo que están haciendo. is to examine yourselves for a moment. Segunda de Corintios 13:5 lo dice de esta forma. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. 2 Corinthians 13, verse 5 says, test yourselves to see if you are in the faith. Examine yourselves. Or do you not recognize about yourselves that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test? Yo sé que mucho está sucediendo en nuestra iglesia el día de hoy. Many things are happening today in our church. Muchas cosas van y vienen. Many things come and go. Pero en este momento Dios dice, deténganse, But in this moment, God says, stop. examínense.
Examine yourself. Examínense lo que están haciendo, pruébense. Examine yourself to see if you're walking in the way. Yo quiero que tú te revises a ti mismo lo que estás viviendo como cristiano hasta el día de hoy. I want you to ask yourself if you're living like a Christian should today. Hay tanto que pensar y tanto que hacer cuando nosotros leemos estas palabras There's so much to do and say when we look at these words. que no hay otra cosa en qué pensar sino en lo que Dios hizo por nosotros. You could think about other things besides God's word or what He wants for us. Y Dios dice en medio del texto, deténganse. But God says in this text, Miren "Stop. lo que han hecho hasta el día de hoy como cristiano. Look what I am doing today in Christianity. ¿Ha habido un crecimiento en sus vidas espirituales o siguen siendo los mismos? Has there been any spiritual growth in your life or are you the same? Deténganse y dejen de mirar a otro lado, si no miren ni a mí. Stop and look after these ways and look at me. Ahora hay tantas iglesias tratando de tener encuentros místicos. There are many churches trying to follow after to achieve mystic encounters, Tratando de perder el tiempo en otras cosas. to be just like the world and other things. Y lo único que Dios quiere es que nosotros quitemos los ojos del mundo y lo miremos a Él. But the only thing God wants from us is to fix our eyes on Him and not the world. Mira lo que dice Isaías 45:22. Look at Isaiah 45:22. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaiah 45:22 says, "Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other." Yo quiero que mires, el Señor no quiere que tú hagas nada más. I want you to see that the Lord wants nothing else from us but this, Detente y míralo a Él. to stop and look at Him. Y a mí me llama la atención lo que sigue diciendo el verso que estamos leyendo. I want us to look at the second part of this verse that we are reading. Dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. The text says, "Stand by the ways and see, and ask for the ancient paths where the good way is." Esto es algo importante. This is something important. El Señor no solamente te llama a que te detengas y mires, God does not only call us to stop, sino que te manda también a que preguntes, a que indagues, but to ask in the way which we should follow. a que tú busques respuestas a esa pregunta que vas a hacer. We should search after this question and how to obey it. Por un momento piensa, si tú eres un estudiante de medicina Let's think for a moment if you are a student of medicine y a ti te preguntan los principios éticos de la medicina, ¿dónde tú los vas a buscar? If you were searching about the ethics of medicine, where are you going to look? Tienes que buscar en los libros de medicina que habla de eso. You're going to search in the books of medicine that speak about this. Pero si Dios te manda a que tú preguntes en las sendas antiguas, ¿dónde vas a buscar? But when God asks where we should look for the ancient ways, where are we going to look? Yo no creo que tú necesites un libro de medicina para saber de Dios. I'm not saying we need a medicine book to know about God. Dios te manda a que indagues en las sendas antiguas, God commands us to walk in the ancient ways, en la palabra de Dios. in the Word of God. ¿Cómo quiere Él que vivas tu vida cristiana? How should we live our Christian life? ¿Cómo vivieron estos grandes hombres del ayer? How are we going to follow after the ancient men of past? ¿Cómo dieron su vida por predicar el Evangelio fielmente? How are we going to give ourselves to preach the Word of God faithfully? Ese es el único propósito por el cual nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. This is the only purpose we should have biblically in our lives. Para que nosotros sepamos más de Dios. So we would follow after God. Para que nosotros podamos ver sus maravillas predicadas. So we can see His ways, His marvels, His miracles. Para que nosotros podamos ver su gloria reflejada en la creación del mundo. So we can see His glory reflected in His Word. Para que nosotros podamos ver cómo aquella promesa de Génesis 3:15 se ha cumplido en la historia. So we can see how the promise in Genesis 3:15 is fulfilled throughout history. A mí me encanta la parábola del rico y Lázaro. Yo sé que a muchos no les gusta.
I love the story of the rich man and Lazarus. Cuando Lázaro se encuentra en medio del infierno y sabe que no va a salir de ahí. Perdón, cuando el rico se encuentra en medio del infierno. When the rich man is in hell, he lifts up his eyes to Abraham and asks something. Y no estoy hablando del manda a Lázaro que moque mi lengua. And he asks, Abraham, send men to preach the gospel to my brothers. Lo que estoy hablando es cómo él le pide a Abraham que mande a predicar el evangelio a sus hermanos. The question is, how does he ask Abraham to send people to preach the gospel to his brothers? Y la respuesta de Abraham me encanta más. And I love the response of Abraham. A Moisés y los profetas tienen que lo oigan a ellos. They have Moses and the prophets, let them hear them. No está hablando de algo místico, sino de la palabra misma de Dios. We're not speaking of something mystical, but the very words of God. La palabra de Dios es el lugar donde nosotros tenemos que indagar y preguntar. The word of God is a place where we can dig and feast. Lo que está refiriéndose Cristo es a este libro que Él nos dejó para que nosotros le conociéramos a Él. The word of God is what we have to know Christ and to follow after Him. Todo lo que nosotros tenemos que saber de Dios se encuentra en esta Biblia. Everything we need to know about God is found in the scriptures. Nosotros no necesitamos revelaciones nuevas para aprender algo nuevo. We don't need new revelations to follow after God. Todo está escrito en las Escrituras. Everything is written in the scriptures. De eso trata el siguiente verso que tenemos ahí. And let's look at the next part of the verse we're reading. Indagad, dice, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino. Ask for the ancient ways where the good way is, and walk in it. And you will find rest for your souls. Esta es la única forma como nosotros podemos vivir una verdadera vida cristiana. This is the only way that we should live our Christian life. Apegándonos a la palabra de Dios. Giving ourselves to the word of God. Por eso que Jeremías sigue diciendo cuál sea el buen camino y andad por él. Jeremiah continues to say, walk in that way and find rest for your soul. No solamente importa saber lo que la Biblia dice. The only important thing is not what you know about the word of God. Hay muchas personas que están llenas de conocimiento de las Escrituras. There are many people full of the knowledge of the scriptures. Algunos tienen sus propios trabajos seculares explicando las Escrituras. Many men have their jobs to be studying the word of God. Son doctores en determinados libros de la palabra de Dios. Who can be called doctors of the word of God. Pero cuando tú miras sus vidas, ellos viven como paganos. But when you look at their life, they're living as pagans. Porque ellos son paganos. Because they are pagans. No es suficiente tener conocimiento de la palabra. It's not sufficient just to have a proper knowledge of the Bible. Sino es más importante andar según la palabra nos dice que andemos. But it's more important to walk after the ways of God. Ahora nosotros estamos viendo esto acá. Pregunten por las sendas antiguas cuál es el camino. How should we live today? Ask for the ancient ways and walk in it. Y anden en él. Ask where the good way is and walk in it. Ahora, cuando nosotros hablamos del punto central de las Escrituras, when we speak about these central points of the scripture, las Escrituras no nos llevan a otro camino más que el que Cristo nos dejó puesto en este mundo. the scriptures don't give us any other way to walk but that which Christ gave us. Todas las Escrituras apuntan a Cristo. And all the scriptures point to Christ. No apuntan a otro lado. They don't point any other way. En las Escrituras nosotros podemos encontrar todo el plan de redención. We can find the entire plan of God in the scriptures. Podemos encontrar toda la genealogía de Cristo libro tras libro. We can find every book of the Bible is full of Christ and pointing to Him. ¿Cómo sucedieron las cosas? How do these things happen? ¿Cómo Cristo tuvo que llamar mujeres del mundo para poderlas hacer cristianas y poder ser la línea para que viniera el Mesías? We can see how God raised up women to be in the lineage of Christ. Tú puedes encontrar todo eso escrito en la palabra de Dios. We can find everything in the Bible. Pero en el libro de Jeremías, además de oír destrucción al pueblo de Israel, While Jeremiah is preaching destruction to the people, también encuentras consolación a ese mismo pueblo. we also see comfort given to His people. Cuando tú vas a Jeremías 31, versículo 31 en adelante,
When you look at Jeremiah 31, verse 31, tú miras cómo Dios ofrece al pueblo un nuevo pacto. we can see how God offers the people a new covenant. Mira Jeremías 31:31. Let's look at Jeremiah 31, verse 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremiah 31 through 34. Behold, days are coming, declares Yahweh, when I will cut a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not like the covenant which I cut with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, but I was a husband to them, declares Yahweh. But this is the covenant which I will cut with the house of Israel after those days, declares Yahweh. I will put my law within them, and on their heart I will write it, and I will be their God, and they will be my people. And they will not teach again each man his neighbor, and each man his brother, saying, Know Yahweh, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares Yahweh. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Ahora mira lo que sigue diciendo el versículo 34. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pueblo. Let's read verse 34 again. And they will not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know Yahweh, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares Yahweh. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Ahora, si nosotros hemos estado viniendo a las clases dominicales, about what we've been studying in Sunday school, o por lo menos lo hemos estado siguiendo por internet, about what we've been seeing in videos on the internet, nosotros estamos llenos del antiguo pacto y el nuevo pacto. we are full of studies on the Old and the New Covenant. Y nosotros sabemos cuál es la cabeza del antiguo pacto y cuál es la cabeza del nuevo pacto. We saw who the head of the Old Covenant was and who the head of the New Covenant is. Así que este pacto no habla de Adán, sino que habla de Cristo. This New Covenant does not speak about Adam, but about Christ. Yo quiero que pienses en el tiempo que estamos viviendo. I want you to think about the time we're living in now. ¿A quién tú puedes ir y él no sabe de lo que dice la palabra de Dios? Who is one who knows and speaks the words of God? O déjame decirlo de otra forma. Let me say it a different way. ¿A quién tú puedes ir y preguntar y no sabe de Cristo? Who can you go to and ask who knows about Christ? Todos saben de Cristo ahora en día. Everyone knows about Christ today. No es necesario de que tú le digas conoce a Cristo porque ya lo conoce. It's not sufficient for you to say, I know Christ, because everyone will say that. Y yo no estoy hablando del conocimiento interno en su corazón, de amar a Cristo con su corazón, Speaking of internal knowledge and love of Christ in your heart, sino en conocerlo nada más. En saber de lo que habla la Biblia de Él. to know Him and nothing else, and that He's spoken of in the Bible. Así que una pregunta que tenemos que hacernos a esta altura: Another question we will ask today: ¿el pueblo había desobedecido la palabra de Dios? have the people of God disobeyed the word of God? ¿El pueblo había abandonado a Dios? Have the people abandoned God? ¿El pueblo le había dado la espalda a Dios? Have the people turned their back to God? Ahora estaban viviendo conforme a sus propios caminos. Are we walking after our own ways? Aunque otras naciones no lo hacían, ellos habían dejado a su Dios. Well, other nations do not know God and follow after false gods. Y aquel templo que ellos tanto se glorificaban en tenerlos en medio de ellos, And the people at the time thought that the temple of God was their glory. ahora se había convertido en una cueva de ladrones. But how they had turned that temple into a den of robbers. Ahora estaban llevando ofrendas falsas a dioses paganos adentro del templo del Señor. And they're bringing
false sacrifices to false gods in that temple. Ahora, lo que yo quiero que miremos en esta mañana o en esta tarde ya What I want us to see this afternoon es cómo las cosas no han cambiado desde el tiempo de desde el tiempo de Jeremías al tiempo de hoy. of how I want us to see how the time of Israel in that temple is the same as today. La iglesia sigue cometiendo los mismos errores del pasado. The church today is committing the same errors that they committed. Y es que hay un problema en la mente humana. And this is an error in our human minds. Y es que tendemos a olvidar el pasado y caer en los mismos errores. We forget what they went through when we fall in the same errors. A mí me encanta como dice Oseas 4:6. I love how Hosea says it in chapter 4, verse 6. Mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. My people are destroyed for lack of knowledge. En la Biblia, en la versión de las Américas dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Another translation says, my people are destroyed for a lack of knowledge. Es lo que está sucediendo en las iglesias ahora en día. And this is what's happening today in churches. Y es algo que leía ahora en la mañana el hermano Jonathan. As we heard about this morning from Brother Jonathan, No sabemos diferenciar entre la verdad y la mentira. they cannot discern difference between the truth and lies. Así que como no sabemos los dos polos en los que nos encontramos, Cannot discern between two different points of view. lo primero que hacemos es seguir cualquier cosa que nos expliquen. First thing we do is forget the ways that we had looked at. Y eso es lo que nosotros debemos de priorizar en nuestra vida cristiana. But we should prioritize this in our Christian life. Tener más conocimiento de Él. To have more knowledge of Him. ¿Qué dice la palabra de Él día con día? As the Word of God says, day after day. Ahora, otra pregunta que tenemos que hacerlo en este momento Another question I want to ask this morning is, es ¿cuál es el tema principal de las Escrituras? so what is the principal theme of the Scriptures? ¿Cuál es el punto principal de las Escrituras? ¿De qué habla la palabra de Dios? What does the Word of God talk about? ¿De qué habla cuando Dios le promete la simiente a Abraham? De ti vendrá la simiente. What does God mean when He says that He will bless all the nations through Abraham's seed? ¿De qué habla cuando Dios promete la simiente en Génesis 3:15? What does God mean when He promises that in Genesis 3:15 about the seed of the woman? ¿De qué habla cuando Dios le promete la simiente a David? What does the Bible mean when it speaks about David's seed? Mire cómo Cristo lo contesta en Juan 5:39. Let's look at how Christ answers that question in John chapter 5. Cristo lo responde así: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. John 5 verse 39. You search the Scriptures because you think that in them you have eternal life. It is these that bear witness about me. Cristo es el centro de la palabra de Dios. Christ is the center of the Scriptures. Él es el punto principal de las Escrituras. He is the main point of the Scriptures. Nosotros no tenemos que investigar nada más afuera de ella. We cannot find anything else besides Him. Ella es suficiente, dice la palabra. He is sufficient, says the Word of God. A mí me gusta cuando aquellos discípulos van camino a Emaús. I love in the gospel when Jesus is walking with the disciples. Después de que Jesucristo resucita, After Christ resurrects, y ellos se encuentran platicando uno con el otro y preguntándose cómo pudo suceder esto. and they're discussing with themselves, how did this happen? Y de repente Cristo aparece en medio de la plática de ellos. And then Christ appears in the midst of them, Y les empieza a preguntar de qué están hablando, qué es tan importante de lo que hablan. and Jesus says, what are you talking about? What's going on here? Y ellos dicen, tú no sabes de que aquel en quien habíamos puesto nuestra confianza Are you the only one who has not heard about what has happened these recent days? fue crucificado por los romanos. How Jesus was crucified by the Romans. Y ahora en la mañana algunas mujeres fueron a la tumba y dicen que no hallaron el cuerpo de Cristo. And how women in the morning of His resurrection went to the tomb and did not find His body. Y nosotros vemos la contestación de Cristo en el versículo 25 en adelante. We can see the response of Christ in Lucas 24, 25 en adelante. in Luke 24:25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho.
No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Jesus responds in Luke 24:25, and he said to them, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken, was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory? Then beginning with Moses and with all the prophets, he interpreted to them the things concerning himself in all the scriptures. Dios se ha revelado por medio de su palabra. God has been revealed through his word. Es lo único que nosotros tenemos que indagar en esta vida y lo más importante. It's the only rule we have to follow after in this life. Todo lo que la palabra de Dios habla de él. Everything that the Bible speaks about, it speaks about him. La palabra es la única que tiene poder para salvarnos. The scriptures are the only thing that have power to save us. Ahora, cuando nosotros llegamos a Juan 14:6, nosotros encontramos algo más escrito. When we look at John 14:6, we see something else. Jesús declarando con sus propios labios: Jesus saying with his own words, Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yo sé que ahora en día hay muchas iglesias que han perdido este camino. No, today many churches have lost the way. Las personas están siguiendo cualquier cosa menos a Cristo. They're following after everything else except Christ. Ellos quieren experimentar cualquier situación menos vivir continuamente una vida cristiana. They want to experiment with all these other things except obeying Christ and his word. Jeremías nos manda a preguntar por el camino, And Jeremiah commands us to ask for the ways a andar en ese camino. and walk in them. Y ahora Cristo revela con sus propios labios: Yo soy el camino. Jesus says with his own lips, I am the way. La misma promesa que fue hecha en Génesis 3:15 es la misma promesa que está siendo cumplida en Cristo. The same promise given in Genesis 3:15 is the same promise being completed in Christ. Él es la simiente de la mujer, He is the seed of the woman. la que pisaría la cabeza de la serpiente. He will crush the head of the serpent. Él es la revelación misma de las escrituras enteras. He is the same throughout the whole Bible. Él vivió una vida como nosotros. He lived a life like us. Pero Pablo dice en Hebreos: sin pecado. But Paul says in Hebrews 4, without sin. Ahora Él nos hace un llamado. And he gives us a call. Cuando nosotros seguimos leyendo el versículo que estamos leyendo, As we continue reading the verse we are in this morning, dice el versículo 16: y hallaréis descanso para vuestras almas. and you will find rest for your souls. Primero nos manda a que busquemos el buen camino, First, he commands us to search for the good way. luego a que sigamos ese camino, He says, walk in that way. y si nosotros seguimos ese camino va a haber descanso para nuestras And if we almas. walk in that way, we will find rest for our souls. ¿Ustedes entienden todo este texto expuesto en todas las escrituras? Do you understand how this text is throughout the whole Bible? Preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino? Ask for the ancient ways where the good way is. Y luego nos manda a andar por él. He commands us to walk in them. Y cuando nosotros andamos por ese camino, hallamos descanso para nuestras almas. And when we walk in them, we will find rest for our souls. Ese es el descanso que Cristo nos ofrece en las escrituras. This is the rest that Christ offers to us in the Yo gospel. sé que todos buscan a tener un fin de semana favorable para descansar, I know that everyone searches on the weekends to have some rest. pero muchos cristianos esperan el fin de semana para poder congregarse y descansar en Cristo. But many Christians should seek to find their rest in Christ Y descansar en la obra maravillosa que Él hizo con nosotros en la cruz del Calvario. and find rest in Him who died on Calvary's cross. Cuando tú vas a Mateo, capítulo 11, versículo 28, When we look at Matthew 11, verse 28, tú encuentras un llamado de Cristo a los suyos. we see a call of Christ to His people. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Aquel descanso que es prometido en Jeremías
That rest that is promised in Jeremiah, ahora nosotros lo vemos ofrecido por Cristo en este versículo. now we see it's also offered by Christ in this verse. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Come to me, all who are weary and heavy laden, I will give you rest. Yo sé que hay algo hermoso escrito en este verso. I believe there's something beautiful written in this verse. ¿Quién de nosotros no nos encontramos cansados del día a día en este mundo? How can we find rest day after day in this world? Los problemas, el trabajo, las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir. Problems at work and different situations we come across in our day. Pero yo quiero decir que no hay nada que te canse más en esta vida que tu pecado mismo. But nothing rests. We struggle to rest in this world, and we struggle to fight sin. Yo sé que el hermano hablaba de Buña en esta mañana, pero yo quiero hablar de él también. Cuando nosotros miramos el progreso del peregrino, When we look at Christian and Pilgrim's Progress, nosotros encontramos una parte en ese libro we see a part in that book donde miramos a Cristiano cargando aquella gran carga que llevaba en su espalda. we see Christian with a great burden on his back. Pero cuando él llega al pie de la cruz, But when he comes to the feet of the cross, nosotros miramos que su carga cae we inmediatamente. see his burden fall off his back. Eso es lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. It's the same thing that happens to each one of us. Cuando nosotros venimos a Cristo, When we come to Christ, cuando nosotros creemos en la obra salvadora que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, when we believe in the saving work of Jesus Christ on Cuan- the cross at Calvary, cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él, when we put all of our trust in Him alone, todas nuestras cargas son depositadas al pie de su cruz. all of our burdens fall at the feet of the cross. Él llevó nuestras cargas, dice la palabra de Dios. He bears our burdens, says the Word of God. El justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. The just suffered for the unjust so that He would bring us to God. Él murió en nuestro lugar. He died in our place. Ahora Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, And He says, come to me and find rest. y yo os haré descansar. To you who work, I will give you rest. Pero no solamente que vengan a mí y habrá descanso para sus vidas, But not only find rest in me and come to me, sino que vivan esa vida como Él la vivió. but to live the life that I have lived. Llevad mi yugo sobre vosotros. Take my yoke upon you. Y luego dice algo que Jeremías nos estaba diciendo allá. And He says something Jeremiah said earlier. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ask of me the way to follow and take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy, my burden is light. Cuando nosotros caminamos de la forma como lo dice Jeremías, que andemos en esos caminos, When we walk in the way that Jeremiah has commanded us to walk, cuando aprendemos de la palabra de Dios, we will learn from the Word of God. cuando aprendemos de Él que es manso y humilde de corazón, When we learn that Jesus is humble and meek, cuando aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, when we come to love God with all our heart and love our neighbor as ourselves, hay descanso para nuestras almas. we will find rest for our souls. Porque nosotros descansamos completamente en la obra de Cristo. When we trust completely in the work of Christ. Ahora el llamado en el tiempo de Jeremías es el mismo que el llamado en el día de hoy. So the call in Jeremiah's time is the same call today. Aunque nosotros sabemos el final del pueblo de Israel, That when we look at the end of the people of Israel, ellos dijeron, no andaremos. they said, when you look at their response, they said, we will not walk after that. Ahora la pregunta es para nosotros en esta tarde. And the question is for us today, ¿Qué contestamos nosotros a un llamado como este? what will our response be? El llamado es el mismo, venid a mí. Response should be come to Him. Y Él no dice para algunas personas, Él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. As Jesus said, come to me, all who are weary and heavy laden. El llamado no tiene discriminación para ningún tipo de raza o sexo o nación. The call of God does not have any discrimination with regard to race, gender, or sex. El llamado es igual para todos, para que depositemos nuestras cargas en Él.
The call of God is the same for everyone, to lay our burdens on Him para que vivamos como Él vivió. so that we can live as He lived. Ahora, si nosotros llevamos ese yugo, si nosotros vivimos como Él quiere que nosotros vivamos, As we put our burden on Him, we can live as He walked in this world. si nosotros aprendemos de Él en nuestro día a día, If we learn from Him day after day in our life, nosotros encontraremos en Cristo descanso para nuestras vidas. we will find in Christ rest for our souls. Ese es el llamado que Dios hizo en el templo de Israel, en el tiempo de Jeremías. This is the same call in Jeremiah's time. Y es el mismo llamado que Dios ha hecho por la historia de la humanidad. And it's the same call throughout the history of the Bible. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todas las naciones. Look to me and be saved, all the ends of the earth. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, por su amor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por haber dejado escrito, Señor, en su palabra textos como este, donde usted nos llama, Señor, al arrepentimiento. Que nosotros pongamos nuestros ojos en usted, que nosotros indaguemos en su palabra, Señor, de usted. Que nosotros podamos ver el poder, Señor, de su muerte y su resurrección a través de las Escrituras, de la obra salvadora que sucedió en la cruz del Calvario, Señor. Permítanos, Señor, vivir como usted lo hizo, andar en los caminos como usted lo hizo. Que nosotros podamos ser, Señor, pequeños cristianos caminando en este mundo. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Dios le bendiga.